Bienvenidos a la Biblia en Casa. Hoy comenzamos la parte 21 o el capítulo 21 del tema de la segunda venida de Cristo. Y quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para recibir nuestros mensajes y nuestra información. Estamos tratando el tema de la segunda venida de Cristo y en lo que yo he llamado saetas. Estaríamos hablando de la quinta saeta, o sea, el séptimo milenio, del cual hicimos la introducción en la clase número 20. Ahora que estamos hablando del séptimo milenio, a diferencia de los temas anteriores, este es un tema que se va a manejar cronológicamente. Lo que vamos a comprobar es que el ser humano, desde la salida del huerto del Edén hasta el 2020, año en que vivimos, lleva 6.000 años, según los propósitos del Señor y lo que la Biblia dice. Y basados en el texto de 2 de Pedro 3:8 y en el Salmo número 90, donde dice que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, podemos decir con toda seguridad que el sexto día del hombre sobre la tierra, desde la salida del huerto del Edén, es el día en que estamos viviendo hoy, el término del sexto milenio. 6 días para el Señor, 6.000 años para el hombre. Ahora, vamos a mirar cronológicamente, como lo digo, ya no en un aspecto doctrinal, histórico, sino más bien haciendo énfasis en la parte cronológica, porque lo que queremos probar, repito, es que el hombre lleva 6.000 años desde la salida del huerto del Edén, y por la palabra de Dios sabemos que el séptimo milenio o los próximos 1.000 años serán el día del gobierno del Señor. Un día para el Señor, 1.000 años para el hombre. Entonces, vamos a comenzar hoy con el primer día de la semana, o sea, el primer día después de la salida del huerto, o los primeros 1.000 años del hombre. ¿Qué sucedió? ¿Cómo aconteció? ¿Cómo la Biblia narra exactamente el tiempo? Lo vamos a ver con la línea ascendiente desde Sed, para comprobar, porque la Biblia, el Señor dejó en la Biblia consignados los años de cada uno, cuánto vivieron, y podemos cronológicamente, de una manera muy fácil, solo leer los primeros capítulos de la Biblia y darnos cuenta de cuántos años han transcurrido hasta el día de hoy. A ver, entonces comencemos con un texto en el libro de Génesis 2:17, que dice la palabra del Señor. En advertencia a Adán y a Eva le dice: el día que de él comieres, refiriéndose al árbol, ese día morirás. Podríamos decirlo, para entenderlo de mejor manera, el día que pecares, ese día morirás, como efectivamente sucedió. ¿Por qué? Porque el comer del árbol del que Dios le decía que no comiera es una desobediencia a Dios, y cualquier desobediencia a Dios, por mínima que parezca, es un errar del blanco o un pecado delante de la ley de la ordenanza de Dios. O sea que el día que ellos comieron pecaron, y el día que pecaron murieron. Ahora, ¿en qué sentido murieron? Que es al tema que quiero esbozar o exponer. Previamente he dicho que es una inferencia o una posición mía de este tema de los 1.000 años. O sea, queda nuevamente a su criterio. Voy a usar el texto bíblico, voy a sustentar lo que estoy diciendo en el texto bíblico, y queda a su criterio aceptarlo o rechazarlo u objetar algo de lo que yo digo. Si para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, cuando el Señor dice el día que pecares, ese día morirás, puedo entenderlo de dos maneras. Primero, que el día que pecares podrían ser 1.000 años para el ser humano. Y hay algo curioso en la Escritura, lo que lo quiero llevar y lo que lo quiero mostrar, que los 10 primeros hombres de la línea ascendiente de Sed
murieron todos ellos dentro de los 1000 años. No hubo ningún hombre que haya vivido ni siquiera los 1000 años, pero sí se acercaron. Por ejemplo, el que más vivió de todo ese tiempo fue Matusalén, que vivió 969 años. El segundo de los nacidos de esas 10 generaciones que nacieron durante esos 1000 años fue Jared, y Jared vivió 962 años. El tercero fue Noé, y Noé vivió 950 años. Y el cuarto fue Adán, que vivió 930. O sea que ninguno de ellos podría decir que desde el momento en que el hombre salió del huerto, que Adán salió del huerto y comenzó a morir, porque cuando nosotros nacemos en razón al pecado, tenemos por la desobediencia de Adán, que fue nuestro representante, la muerte como una garantía del pecado. Pecamos y morimos. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Así que Adán salió del huerto y comenzó a morir, porque en el huerto prácticamente no existía la muerte para él. Pero a causa del pecado fue sacado del huerto, y en ese momento se cambiaron las condiciones, tema en que no vamos a entrar porque no es la idea de este capítulo, pero las condiciones de Adán cambiaron: el trabajo, la condición de la mujer como sujeta al hombre, los espinos, los cardos, la vida más difícil, todas esas cosas cambiaron, sufrieron un cambio con la dispensación. Ahora, él comenzó a morir. Cuando un bebé nace, no se dice que tiene 2 años, no se debería decir tiene 2 años de vida, sino le quedan 2 años menos de lo que va a vivir. Lo cierto es que es curioso que cuando dice el día que pecares ese día morirás, y cotejando con el Salmo 90 y la carta de Pedro, puedo decir que todos murieron durante el primer día para el Señor. Para el Señor murieron todos sin completar un día. Al final de la tarde del primer día murieron. Como lo dije antes, uno de 969, otro 962, otro 950 y otro 930, que fueron los más que vivieron. Desde ese punto de vista, puedo decir que el día que ellos pecaron, ese día murieron. Ahora, el segundo, y más aceptado y más divulgado por los teólogos y los exégetas, es que en el momento en que Adán pecó como nuestro representante, y se le llama el pecado original, pero no se entiende bien lo que significa. No es el primer pecado que se cometió, sino el pecado por el cual toda la raza humana cayó de una forma radical. O sea, el pecado fue transferido de Adán, que era nuestro representante, a todos los seres humanos. Hasta el día de hoy vemos que la Biblia no es un cuento ni una fábula, que nadie en este mundo puede negar que somos pecadores. Alguna vez acuñé una frase, me gusta escribir frases, y acuñé una frase que decía: la prueba más grande de la existencia de Dios son nuestros propios pecados. ¿Por qué? Porque hay un legislador, hay una ley moral que todavía podemos notarla. Hoy sí que más podemos notar que el pecado es inherente al ser humano. Entonces, la segunda interpretación del día que pecares, este día morirás, no es otra que el hombre cayó. O sea, es la caída radical del hombre. El hombre cayó en espíritu, alma y cuerpo. Ya habíamos hablado que en el cuerpo prácticamente no pudo vivir 1000 años. Nunca pudo vivir 1000 años. Y en el alma y el espíritu estamos muertos hasta el día de los que van a ser redimidos, que pasaremos de muerte a vida, y los que definitivamente morirán en el juicio cuando el Hijo de Dios venga a hacer juicio a este mundo, tiempo en el cual creo que estamos viviendo. Así que salió del huerto Adán, y dice que vivió 130 años. Ahí empezó a contarse la vida de Adán y engendró a Sed. Entonces, Adán, Sed, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé fueron las primeras 10 generaciones en ese momento. Las primeras 10 generaciones de los que acabo de decir, por la confirmación de la palabra, que no alcanzaron a vivir 1000 años ninguno de ellos. Ahí comienza una dispensación durante esos 1000 años, durante ese primer día,
comienza una dispensación diferente a la dispensación que había en el huerto del Edén, que era la dispensación, era el pacto edénico y la dispensación de la inocencia. Ellos eran inocentes, pero al caer y al salir del huerto comienza una nueva dispensación o una mayordomía o una administración de la orden de Dios en el pacto, que es el pacto con Noé, el pacto con Adán. Ahora hace un pacto con Adán, él se compromete, ahora teniendo la conciencia del bien y del mal, a hacer todo lo bueno que conoce y todo el mal que también conoce. Entonces la Biblia narra en Génesis dos descendencias, la de Caín y la de Adán. Y la descendencia de Adán va dirigida hasta llegar al Mesías, como lo dice el Evangelio según San Mateo en su primer capítulo, que confirma que son 62 generaciones desde Jesucristo hasta Adán. Esas generaciones llevaban a la promesa de la simiente de la mujer, como lo iremos mirando, lo vamos viendo en el término de estos 6 capítulos. Entonces, Adán 130 años y engendró a Set, y Set a Enos, Cainán, Mahalaleel, engendró a Jared. Jared engendró a Enoc, que vivió 369 años y fue el primer hombre que fue raptado de esta tierra hacia el cielo sin ver la muerte. Él engendró a Matusalén, que fue el que más vivió, 969 años. Matusalén engendró a Lamec, el padre de Noé, y Lamec engendró a Noé. Esas 10 generaciones antes del diluvio, y prácticamente todos ellos nacieron dentro del primer día del hombre sobre la tierra, y dentro de los primeros 1000 años del hombre, y dentro del primer día según el Señor, interpretándolo como el Señor. Entonces, esa línea ascendiente en la Biblia narra de cuántos años tenían ellos. De ahí es que se extracta prácticamente el tiempo hasta el tiempo de Abraham en solo Génesis. Entonces, ¿cuántos años vivieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cuál fue su hijo primogénito? En este caso, las 10 generaciones que le acabo de nombrar. Y se cumplieron esos 1000 años, el hombre tratando de vivir en su conciencia, porque tenía una conciencia ahora contaminada por el pecado. Entonces la lucha era en la conciencia de hacer lo que correspondía, y el Señor se preservó por la gracia una simiente santa, que era la simiente de las 10 generaciones que le acabo de nombrar. La Biblia también dice en esos capítulos que fue de las generaciones de Caín, que por lo demás todos los descendientes de Caín fueron los hombres más perversos de la época, pero los que se guardaron para Dios, la simiente santa es la simiente que le acabo de decir, y en esa me baso para decir cuáles son las edades de ellos. Y según las edades, prácticamente el primer día de Dios, que fueron 1000 años, ahí vamos a entender, primer día de Dios, primera 1000 años del hombre. Durante esos 1000 años, esas 10 generaciones nacieron, y ninguno de ellos, los más que vivieron fueron esos 4 a los que hago alusión, y los demás vivieron menos de 900 años. Pero todos, a mi entender, murieron el primer día. El día que pecaron, ese día murieron. Y el Señor, al final de todo el tiempo de ver la desobediencia que había a la conciencia y que el hombre se había pervertido, resume la Biblia en un versículo de esta manera: y todo lo que el hombre hacía era de continuo solamente el mal. O sea que se creció la maldad, porque la única instancia judicial era el Señor. Entonces el Señor determinó acabar al hombre sobre la tierra, declaró justicia sobre él, pero tuvo gracia de Noé. Eso está en el segundo día. Entonces, dentro del primer día, prácticamente, ellos se pervirtieron de una manera desastrosa, e iban conduciéndose prácticamente hacia el juicio de Dios en el diluvio, que el diluvio fue en el segundo día, como lo vamos a ver en el próximo capítulo. Por hoy nos encargamos de mirar los primeros 1000 años. Son esas 10 personas nacieron dentro de los 1000 años, y los 1000 años terminan con la muerte de Set. Set muere tal vez unos 20 años antes de los 1000, en el 980 murió, 980, pero Set
murió menor. O sea, estoy contando los 980 contando los 130 que llevaba Adán hasta el nacimiento de Set. O sea que Set murió en el año 1000, Set murió y en el año 1000 nació Noé, hijo de Lamec. 20 años antes, 20 años después, la línea de los 1000 años concuerda con la muerte de Set, que fue el primer hijo de Adán después, que se llamó Set porque se le llamó sustituto de Abel. Y él murió en el año 1000 y Noé nació en el año 1000. O sea, el uno está muriendo y el otro está naciendo. Entonces ahí termina el primer día. Podríamos, estratégicamente podríamos llegar hasta la época del diluvio, pero lo quiero hacer día por día. No, porque si llegamos al diluvio diríamos que el 1600 y después 380 hasta Abraham, pero quiero llevar toda esta cronología día por día. Así que el día 1000 termina con la muerte de Set, con el nacimiento de Noé. Fue una época, esos 1000 años, en que nacieron los 10 primeros, que ninguno de ellos vivió 1000 años. Fue una época en que ellos se comprometieron o estaban obligados por el pacto del Señor con Adán al salir del huerto de preservar una conciencia limpia y aborrecer el mal que conocían y hacer el bien que también conocían. Como le dijo la serpiente, seréis iguales a Dios porque conoceréis el bien y el mal. Y en una verdad a medias los engañó para que cayéramos, para que cayeran ellos y cayéramos toda la raza humana con ellos. Entonces los primeros años, el primer día del alborde de esta humanidad fue con la salida del huerto. Y agotamos de esta manera los primeros 1000 años. En el próximo capítulo vamos a ver desde el nacimiento prácticamente de Noé hasta el nacimiento de Abraham en Ur de los Caldeos o en Babilonia. Y vamos a darnos cuenta de que transcurrieron exactamente 1000 años desde el nacimiento de Noé, pasando por el diluvio, pasando por Nimrod y todas esas cosas, hasta llegar al nacimiento de Abraham, donde se cumple el segundo día del Señor o los 2000 años del hombre sobre la tierra. Entonces, como el interés es cronológico, hay muchos temas que podríamos manejar. Pasa uno por alto en esta enseñanza muchas verdades de la caída en pecado, de la dispensación, de todas esas cosas, pero como lo dije para comenzar, el propósito es demostrar por la palabra del Señor que hoy, 2020, en el mundo entero, estamos viviendo en el filo del sexto milenio. ¿Qué me quiere decir eso? Que estamos a punto de ver la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, del arrebatamiento de la iglesia, de la desaparición o la guerra que Dios hará con todos los imperios de los gobiernos mundiales hasta destruirlos, de la posición del Señor en Jerusalén como lo había prometido para gobernar al pueblo de Israel, y también de la misma manera el término de la iglesia, el trato con los judíos, el trato con la desaparición de los imperios gentiles y el gobierno milenial del Todopoderoso sobre esta tierra. Espero que esta enseñanza quede grabada en su mente y en su corazón y pueda ir a la Escritura, abra el libro de Génesis y ahora tenga más significado el libro de Génesis después de esto, que usted se interese más por el estudio de la palabra. Con esto terminamos el primer día de esta humanidad sobre la tierra, el primer día del Señor. Vamos avanzando hasta el sexto día del Señor y hasta 6000 años del hombre sobre la tierra, mirando el aspecto geográfico, algunos aspectos, sin pormenorizar en el tema de la doctrina, en el tema de los pactos, de las dispensaciones, los eventos más importantes que transcurrieron durante cada día, y vamos a llegar al final del sexto día o el sexto milenio, que es el día en que hoy estamos compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga a todos. Vuelvo a pedirles el favor de que se suscriban en nuestro canal para recibir las enseñanzas. Cada día van a ser más numerosas a medida que vayamos ajustando algunas cosas en cuanto al video y al audio y la forma de enviar esta información, para estar más tiempo con ustedes, para que podamos estar en comunión más tiempo compartiendo la Biblia en casa.
Que el Señor les bendiga a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, y esperen nuestro próximo capítulo 22 con el segundo día y los segundos 1000 años del hombre sobre la tierra. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente.